180, capítulo 43.3, ¿para qué sirve el trabajo? El colacuerno húngaro fue liberado. Había visto fotografías. Tenía los recuerdos del cuidador de dragones de agosto, que incluían específicamente al colacuerno y que había visto 4 veces. Había construido las simulaciones de entrenamiento basadas en el perfil sensorial documentado del colacuerno, la detección de celo, el rango de olor, la sensibilidad auditiva específica que hacía que el enmascaramiento de pasos no fuera opcional sino esencial. Nada de eso lo había preparado completamente para la escala. El colacuerno entró en el recinto y lo llenó de la misma forma en que las cosas muy grandes llenan los espacios, no ocupando cada rincón, sino haciendo que el espacio disponible pareciera más pequeño de lo que era. Se posó sobre el nido con la cualidad deliberada de algo que había decidido que este era su nido y pretendía comunicarlo claramente. Su cola, pesada y puntiaguda, trazó un lento arco detrás de él. Sus ojos, amarillos, de pupilas verticales, se movían por el recinto con la evaluación continua y específica de un depredador que no había sobrevivido tanto tiempo asumiendo la ausencia de amenaza. Las gradas estaban muy silenciosas. La entrada del recinto se abrió. Nada pareció atravesarlo. Ron se sentó hacia adelante. No podía ver a Harry. Ese era el punto. Eso era correcto, ese era el efecto de la desilusión, el enmascaramiento del olor, el enmascaramiento del calor y el silenciamiento de los pasos manteniéndose simultáneamente bajo la presión específica de un colacuerno húngaro a 30 metros de distancia. Sabía que Harry estaba allí. No pudo verlo. Las gradas a su alrededor no podían verlo. El colacuerno no pudo verlo. La ilusión secundaria apareció en el lado este del recinto. Era un niño, uno convincente, el tipo de ilusión que funcionaba porque se movía correctamente en lugar de mirar correctamente, la cualidad específica de algo que parecía respirar, incierto y presente en la forma en que estaba presente la presa. La cabeza del colacuerno giró con la velocidad de algo que había estado esperando exactamente esto y se alegró de tener la confirmación. La ilusión corrió. El colacuerno fue tras él con el compromiso total de un depredador que ha identificado un objetivo y no está interesado en nada más. En el lado oeste del recinto, cerca del nido, el huevo de oro se levantó de las rocas. Se elevó quizás un pie en el aire, sostenido por manos que no eran visibles, y luego se movió, un movimiento cuidadoso y controlado, lateral y luego de regreso a la entrada del recinto, el camino que habían planeado. La ruta que mantenía la distancia máxima entre la recuperación y la posición actual del dragón. El colacuerno alcanzó la ilusión y le lanzó fuego y la ilusión se disolvió, lo cual era correcto, una ilusión que sobreviviera al fuego del dragón habría sido su propia señal. El colacuerno se detuvo por una fracción de segundo en la confusión específica de un depredador cuyo objetivo había dejado de existir. El huevo de oro estaba en la entrada del recinto. El colacuerno volvió a su nido. El huevo de oro había desaparecido. El colacuerno miraba el espacio vacío de su nido con la expresión que tenían los depredadores muy grandes cuando el mundo se comportaba de una manera que entraba en conflicto con su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Se movió hasta el borde del nido. Volvió a mirar el nido. Miró el recinto. Harry ya estaba afuera. La grada tardó aproximadamente 3 segundos en comprender lo sucedido. Entonces llegó el ruido, no el aplauso cortés de personas que habían visto una actuación competente, sino el sonido específico de una gran multitud que había visto algo que no podían explicar del todo y estaba intentando procesarlo con volumen. Hermione tenía ambas manos sobre su boca. Ginny estaba de pie. Neville, detrás de él, dijo algo que Ron no escuchó porque la multitud era demasiado ruidosa, pero tenía la calidad de palabras que habían sido seleccionadas de un conjunto muy pequeño disponible. Ron se recostó en su asiento. Era consciente, con la distancia específica de alguien cuya preparación acababa de ser probada y sostenida, de que sus manos no estaban firmes. Él los miró. Los hizo firmes. Miró el recinto donde el colacuerno todavía examinaba su nido vacío con la confusión ofendida de una criatura que había hecho todo correctamente y de alguna manera había llegado a un resultado que no había deseado. Levantó su cámara. Tomó la fotografía, el recinto, el colacuerno en su nido, el espacio vacío donde había estado el huevo.
Harry no, Harry era invisible e iba a permanecer así hasta que estuviera limpio. La ausencia. Lo que la tarea había requerido, logrado. Los jueces puntuaron. Las marcas fueron las más altas de los tres campeones y no estuvo reñido. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 181, capítulo 43.4, ¿para qué sirve el trabajo? La tienda médica tenía la calidad de un espacio que había sido preparado para heridos y había recibido, hasta el momento, una falda chamuscada. Madame Pomfrey estaba allí, por supuesto que sí, le había dicho el sábado anterior que estaría en el lugar mientras durara la tarea con la cualidad específica de alguien que consideraba esto una obligación profesional y una oportunidad al mismo tiempo. Estaba examinando la quemadura de Fleur relacionada con la falda con la eficiencia concentrada de alguien que había evaluado la gravedad en los primeros 3 segundos y ahora estaba manejando el tiempo restante de manera productiva. Harry estaba en el rincón más alejado con el huevo de oro en su regazo y la cualidad específica de alguien que acababa de hacer algo muy difícil y todavía estaba en las consecuencias de ello. La descompresión específica que siguió a la ejecución mágica sostenida bajo presión, el cuerpo regresando del estado elevado al funcionamiento normal. Levantó la vista cuando entró Ron. Ron no miró. Harry miró hacia atrás. Por un momento ninguno de los dos dijo nada, porque lo que había que decir no era algo para lo que las palabras fueran el instrumento adecuado. Entonces Harry dijo, limpio. Sí, dijo Ron. Cada vez. Harry exhaló. Era la exhalación específica de alguien que libera algo que había estado reteniendo durante 3 semanas. Fleur Delacour los estaba mirando. Tenía la calidad que tenía en todo, compuesta, evaluadora, pero la evaluación que estaba realizando actualmente era de un tipo diferente a la que aplicaba a la mayoría de las cosas. Ella había estado observando a Ron desde que entró, con la atención específica y enfocada de alguien que ha encontrado una anomalía y está en el proceso de determinar qué era. Él la miró a los ojos. Ella lo miró con la calidad que tenía Bella cuando determinaban si la falta de respuesta era desafío o ausencia. No fue un desafío. Era simplemente que el atractivo aterrizó en él de la misma manera que aterrizó en todos y produjo, en él, la misma observación que había producido desde la fiesta de llegada, que Fleur Delacour era extraordinariamente hermosa en la forma específica construida de una persona cuya magia incluía la apariencia como un componente, y que este era un hecho interesante sobre ella que no era el hecho más interesante sobre ella. Ella pareció llegar a esta conclusión sobre él simultáneamente. Sus ojos se movieron hacia Hermione, que había entrado detrás de Ron y ahora estaba a su lado, su mano brevemente en su brazo de la forma en que lo había estado desde el piso sala común en Halloween, presente y luego desaparecido, el lenguaje específico que habían estado desarrollando desde septiembre que ninguno de los dos había nombrado todavía. Fleur miró a Hermione con una expresión que pasó de la evaluación a algo más cálido y específico. «Tú eres su novia», le dijo Fleur a Hermione. No era una verdadera pregunta. Sí, dijo Hermione, con el ligero cuidado de alguien que navega en una conversación cuya dirección aún está determinando. La expresión de Fleur hizo algo que no era del todo una sonrisa, pero era la versión interna de una, la cualidad específica de alguien que había entendido algo que no le habían dicho explícitamente. Miró entre Hermione y Ron una vez más. Eres una chica afortunada, le dijo a Hermione, con la seguridad de alguien que hace una declaración de hechos en lugar de ofrecer una opinión. Hermione miró a Fleur. Luego a Ron. Luego de regreso a Fleur. Ella sonrió. Era la sonrisa específica que tenía cuando había decidido algo y estaba satisfecha con la decisión. Sí, dijo ella. Creo que lo soy. Ron miró el huevo dorado en el regazo de Harry y no dijo nada, porque no había nada útil que decir y también porque su cara estaba haciendo algo que no le había ordenado hacer y necesitaba un momento. Entró Victor Krum. Tenía un pequeño corte encima de su ojo izquierdo debido a la paliza del hocico corto, superficial, ya coagulándose, y el tipo de cosa que Madame Pomfrey cerraría en 30 segundos. Evaluó la tienda con la economía de movimiento que era simplemente la forma en que ocupaba los espacios, y sus ojos encontraron a Harry. Potter, dijo. Ni con calidez ni con frialdad.
El registro específico de alguien para quien el reconocimiento era una forma de respeto. Krum, dijo Harry. Una pausa. Krum miró hacia la esquina donde estaba Ron. Tu preparación, le dijo Krum a Harry, con la cualidad de alguien que elige con cuidado palabras en un segundo idioma. Fue minucioso. Tuve buena ayuda, dijo Harry. Los ojos de Krum se dirigieron a Ron nuevamente. Algo en ellos se registró, lo mismo que se había registrado cuando miró a Ron al otro lado del gran comedor la noche de llegada. No evaluación de amenazas. Algo más parecido a la mirada de alguien que había encontrado antes una cualidad particular y la estaba identificando. No dijo nada más. Se sentó para dejar que Madame Pomfrey abordara el corte. Ron lo archivó junto con los huevos rotos y la expresión después de la recuperación, y pensó, valdrá la pena conocer a Krum este año. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 182, capítulo 43.5, ¿para qué sirve el trabajo? La celebración sala común había alcanzado la densidad específica de una fiesta que había encontrado su propio impulso y ya no requería que nadie lo mantuviera, que era el estado correcto en el que debía estar una fiesta. Harry estaba en el centro de todo esto, que era donde siempre estaba Harry cuando algo había salido bien, no por elección sino por la cualidad gravitacional específica de alguien que había hecho lo que todos estaban celebrando. Lo estaba manejando con la soltura que había desarrollado a lo largo de tercer año, recibiendo las felicitaciones sin desviarse y sin actuar, que era el duro camino intermedio entre dos malas opciones y que había aprendido a recorrer. Ron estaba en la alfombra de la chimenea con el huevo de oro. Harry se lo había entregado a los 20 minutos de la fiesta con la cualidad específica de alguien que había estado cargando algo durante varias horas y había decidido que la persona con más probabilidades de hacer algo útil, con ello debería tenerlo. Deberías abrirlo, había dicho Harry. Sabrás qué hacer con lo que hay dentro. Le dio la vuelta en sus manos. Era más pesado de lo que parecía, el dorado cálido por el hecho de que Harry lo llevara, la superficie decorada con un patrón de escamas que reflejaban la luz del fuego. La costura rodeaba el ecuador, una bisagra, un pestillo, el diseño específico de algo que se abría. Miró alrededor de la habitación. La fiesta fue ruidosa. El sonido sería considerable. Encontró los ojos de Hermione al otro lado de la habitación. Ella ya lo estaba observando, lo había estado observando desde que se sentó con el huevo, con la calidad de alguien que había notado que Ron tenía el huevo y estaba esperando a ver qué hacía con él. Inclinó la cabeza levemente. Ella cruzó la habitación. Vaya fuera, dijo en voz baja cuando ella estuvo a su lado. Guay. Abrió el huevo. El sonido que salió no fue agradable. Llenó la habitación con la cualidad específica de algo que no fue diseñado para el aire, un gemido estridente que atravesó el ruido de la fiesta y produjo, en todo el Gryffindor sala común, la expresión colectiva de personas que se encuentran con algo para lo que no se habían preparado y no estaban disfrutando. Ron la cerró. Ya había lanzado una barrera de sonido, circular, que lo cubría a él, a Hermione y a Harry, quienes se habían acercado de inmediato, atraídos por el sonido. La barrera se levantó en el mismo momento en que el huevo se cerró, silenciosa desde el interior una vez que el huevo se cerró. A su alrededor, el sala común se estaba recuperando, Fred con una mano sobre una oreja, Ginny mirando a Ron con la expresión de alguien que había decidido que había hecho eso a propósito, lo cual no era del todo injusto. Dentro de la barrera reinaba el silencio. Ábrelo de nuevo, le dijo a Harry. Harry abrió el huevo dentro de la barrera. El sonido volvió a sonar, el mismo gemido, ahora contenido, y dentro de la contención era posible escucharlo en lugar de simplemente experimentarlo. Escuchó con la atención de quien lleva pensando en este problema desde junio. No fue un gemido. Era una voz. Varias voces, superpuestas, cantando en el patrón tonal específico de un idioma que reconoció. Sirena, dijo. Hermione lo miró. ¿Puedes identificar a Mermis en la primera audiencia? He estado estudiando Goblet de Gog, dijo. La estructura tonal es bastante similar.
Lenguaje diferente, misma gramática subyacente de cómo las criaturas mágicas codifican el significado en tono. Miró a Harry. La pista está en el agua. Su idioma es el tritón, solo suena como un grito en el aire. Sumerge el huevo y escucharás lo que realmente dice. Harry miró el huevo. Luego a Ron. ¿Cómo sabes eso? De la misma manera que sé la mayoría de las cosas, dijo Ron. Lo leí, luego pensé en ello y luego seguí pensando en ello hasta que tuvo sentido. Hizo una pausa. Necesitarás un recipiente lo suficientemente grande como para meter la cabeza. Agua limpia, sin gas. Se volvió hacia la habitación. La barrera del sonido se extendía quizás hasta 4 pies alrededor de los tres. Afuera, el sala común había reanudado su fiesta, un poco más cautelosamente, con la gente evitando el huevo de oro más que antes. Varios de sexto y séptimo año los observaban con la calidad de personas que habían notado algo y todavía estaban procesando lo que habían notado. No había pensado en la audiencia de la siguiente parte. Señaló al suelo. El conjuro se produjo sin esfuerzo, una gran palangana, de cerámica, llena de agua, apareció en el piso de sala común con la cualidad limpia y específica de la magia que se había realizado tantas veces en la práctica que la ejecución había dejado de requerir reflexión. Era lo suficientemente grande como para acomodar la cabeza y los hombros de Harry y había espacio de sobra. El silencio en el sala común tenía ahora una cualidad diferente. Se dio cuenta de que la fiesta se había detenido en gran medida. No levantó la vista del lavabo. Comprobó el agua, tranquila, limpia, la temperatura correcta, y se enderezó. Huevo adentro, cabeza adentro, le dijo a Harry. Escuche las palabras en lugar del sonido. Harry se sentó junto al lavabo con la disposición práctica de alguien que había pasado 3 semanas haciendo cosas que parecían extrañas al servicio de cosas que funcionaban. Colocó el huevo en el agua y sumergió su cabeza junto a él. El sala común estaba muy silencioso. Después de 1 minuto, Harry apareció. Tenía la expresión que tenía cuando había recibido algo importante y todavía estaba en el proceso de recibirlo. Se han llevado algo, dijo. 1 hora para encontrarlo o perderlo para siempre. En el lago. Sí, dijo Ron. Segunda tarea. Ya lo sabías. Sabía que era Tritón. El contenido es tuyo. Harry lo miró. Luego asintió, del mismo modo que asentía cuando había decidido aceptar algo y estaba satisfecho con aceptarlo. Alguien en el sala común empezó a aplaudir. Comenzó con los de sexto año, los 2 que habían visto el conjuro con la calidad de estudiantes que se encuentran con el trabajo de alguien que, según la lógica del plan de estudios, no debería ser capaz de hacer lo que acababan de verlo hacer. Luego se extendió, con el impulso específico de las personas que habían estado viendo algo que no entendían del todo y habían decidido que comprenderlo en su totalidad era menos importante que reconocer que lo habían visto. Soltó la barrera del sonido. Los aplausos llenaron la sala. Cogió la palangana y se la entregó a un primer año para que regresara a donde quiera que viniera y regresó a la alfombra del hogar. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 183, capítulo 43.6, ¿para qué sirve el trabajo? Harry lo encontró a las 10:30, cuando la fiesta había pasado a su última fase, más tranquila, las personas que necesitaban hacer ruido lo habían hecho, la sala se instaló en el cálido resto específico de una celebración que había hecho su trabajo. Se sentó junto a Ron en la alfombra de la chimenea con la cualidad de alguien que tiene algo y está decidiendo cómo dárselo. Te traje algo, dijo Harry. Ron lo miró. Harry buscó en su bolsillo y sacó una pequeña caja, del tipo que usaba un joyero, lo cual Ron notó. Lo tendió. Ron lo tomó y lo abrió. Dentro, sobre un cuadrado de terciopelo oscuro, había un dragón en miniatura. El colacuerno húngaro, de escamas negras, cola puntiaguda rizada y alas plegadas en la configuración específica en reposo que había visto esa mañana en el recinto. Medía quizás 3 pulgadas de largo y tenía la calidad de algo hecho con cuidado en lugar de producido, las escamas representadas individualmente, los ojos amarillos con sus pupilas verticales,
El peso en su mano era más pesado de lo que debería ser 7 pulgadas de cualquier cosa. It moved. Muy ligeramente, la cola moviéndose, la cabeza girando una fracción hacia el calor de su mano, no mecánico, no la representación de la vida, sino la vida misma hecha miniatura y ajustada a una palma. Lo miró por un momento. Lo compré en la carpa de campeones, dijo Harry. Después de que me hablaste de los dragones. Yo quería. Se detuvo. Luego, estuviste 3 semanas. Pasaste todo el tercer año. Te has estado preparando para esto desde el segundo año y nunca has pedido nada. Quería darte algo que fuera específicamente por hoy. Ron miró el colacuerno en miniatura que tenía en la mano. Era consciente de que su rostro estaba haciendo algo que no le había ordenado que hiciera, que era la segunda vez que ocurría hoy y que prefería no gestionar. El dragón en miniatura lo miró con sus ojos amarillos y volvió a mover su cola en la forma pausada y específica de algo que había decidido que la mano en la que estaba era aceptable. Harry, dijo. No tienes que decir nada, dijo Harry. Lo sé, dijo Ron. Yo quiero. Miró al dragón. Gracias. Harry lo miró con la expresión que tenía cuando recibía la gratitud de otra persona y había decidido, por una vez, no desviarla. De nada, dijo. El colacuerno en miniatura emitió un sonido. Muy pequeño, muy silencioso, no el rugido del recinto sino el sonido privado específico de algo que había estado despierto por un tiempo y había decidido que la situación actual era satisfactoria. Ron sintió el calor contra su palma. Se sentó allí por un rato con Harry a su lado y el dragón en su mano y el sala común haciendo su trabajo cálido y ordinario a su alrededor, y no trató de estar menos conmovido que él, porque había aprendido a lo largo de 2 años y medio que valía la pena moverse por algunas cosas y esta era una de ellas. Hermione, acercándose para sentarse a su otro lado, miró al dragón en miniatura con la expresión que tenía cuando encontraba algo que encontraba genuinamente encantador. Está muy encantado, dijo. Evidentemente, dijo Ron. Ella se acercó y le ofreció el dedo. El colacuerno en miniatura lo examinó con la cautelosa evaluación específica de algo que había decidido tomarse su tiempo. Luego golpeó su cabeza contra la punta de su dedo, muy suavemente, con la cualidad de algo que ya había tomado una decisión. Hermione hizo un sonido que no eran palabras. Harry estaba sonriendo. Ron los miró a ellos dos y al dragón entre ellos y pensó en todas las cosas que habían llevado a este momento específico, la sala de los menesteres, el tren, la cámara, el vacío blanco delante de todo, y sintió que el peso se asentaba en la forma en que las cosas buenas se asentaban cuando las dejabas. Guardó el dragón con cuidado en el bolsillo de su pecho, donde se acurrucó para protegerse del calor y permaneció inmóvil. Más tarde encontraría un lugar adecuado para ello. Por ahora, aquí fue suficiente. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Cuando la preparación se ha hecho correctamente, la tarea parece tranquila. El colacuerno examina su nido vacío con la confusión ofendida de un depredador que ha hecho todo bien y aún así ha llegado al resultado equivocado. Las gradas tardan 3 segundos en entender lo que vieron. Harry le da a Ron el colacuerno en miniatura al final de la noche. Él no lo planeó. Se sintió necesario. ¿Te gusta? Añade el libro a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 184, capítulo 44.1, el mes largo. El anuncio del baile de Navidad se produjo en la primera semana de diciembre, durante el desayuno, de la manera específica de los anuncios Hogwarts, publicados en el tablón de anuncios con la discreta eficiencia de una institución que había estado haciendo esto durante 1000 años y no veía ninguna razón para producirlo. Lo leyó de camino a Aritmancia, regresó a la mesa y se sentó. Hermione lo miró. ¿Has visto el tablón de anuncios? Sí, dijo. Anne. Él la miró. Tenía la cualidad que tenía cuando preguntaba algo cuya respuesta ya sabía y estaba esperando que él lo dijera de todos modos, porque lo que decía importaba independientemente del conocimiento. ¿Vendrás conmigo al baile de Navidad como mi cita? Que ya lo eres. Pero la ocasión parece requerir que lo digamos explícitamente. La comisura de su boca se movió.
Parece que es necesario, estuvo de acuerdo. Tú también lo harás. Sí, Ron, dijo, con la calidez paciente de alguien a quien le habían preguntado algo obvio y de todos modos encontró que la pregunta valía la pena. Volvió a desayunar. Las túnicas ya están ordenadas. Sí, dijo. Ella lo miró con la expresión que tenía cuando confirmaba algo que ya había concluido. Entramos a esa tienda por separado y salimos con conjuntos que combinaban. El vígaro y el morado trabajan juntos, dijo. La teoría del color es sólida. Viste el vestido en la ventana, dijo. Tú lo viste antes que yo. No dijo nada. Ron, dijo. Tenía un fuerte presentimiento sobre el vestido, dijo. Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego sacudió la cabeza como lo hacía cuando algo era completamente característico y ligeramente excesivo, y volvió a su desayuno, y ese fue el final, excepto que no lo fue, porque estuvo sonriendo durante el resto de la comida de la misma forma específica en que sonreía cuando le daban algo que encontraba exactamente correcto. Neville le preguntó a Luna el jueves. Lo hizo en el pasillo afuera de herbología, lo cual Ron sabía porque Ginny estaba a 1 metro de distancia cuando sucedió y se lo había contado esa noche con la calidad de alguien transmitiendo información que encontró precisa y agradable. Él dijo, Luna, me gustaría mucho ir al baile de Navidad contigo, si aún no tienes a alguien con quien ir. Como amigos, obviamente, a menos que prefieras otra cosa, en cuyo caso también estoy abierto a eso, pero no quería dar por sentado. Ginny había hecho una pausa. Dijo todo eso de una vez. ¿Qué dijo Luna? Preguntó Ron. Ella dijo, me gustaría ir contigo, Neville. Creo que habría estado bien asumirlo, pero aprecio que no lo hayas hecho. Ginny lo había mirado. Y luego volvió a lo que sea que estaba leyendo. Bien, dijo Ron. Estuvo rosado durante unos 20 minutos, dijo Ginny. Del tipo bueno. Ron pensó en Neville, en el asiento junto a la ventana del sala común la primera noche del tercer año, en la cualidad específica y cuidadosa de alguien que decide si este año iba a ser diferente. Sobre las variantes del aloe. Aproximadamente en la segunda semana de las 3 semanas, la tranquila consistencia que había superado las expectativas. Sobre la fotografía de la lección de Bogart, Neville se ríe a medias, la sala lo capta. El buen tipo de rosa era correcto. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo.